Hola, buenas noches, noche sábado a domingo, bastante tarde hoy, pero dijimos que íbamos a estar y aquí estamos intentando explicar lo que podría ser una noche muy intensa. Las próximas horas pueden ser muy intensas. Vaya usted a saber si antes del lunes tenemos alguna sorpresa, porque lo que está claro que esa mini decisión que iba a tomar el presidente Sánchez al irse a Quintos de Mora, pues parece que ha vuelto ya a Madrid y la presión existente dentro del partido es cada vez mayor. Parece que el incendio no está controlado y además hay una situación que explicábamos ayer que está muy clara. Cuando fue Cerdán a ver a Sánchez, ¿qué creen que le dijo? Imagínense, lo explicábamos ayer, pero volvemos a insistir, que Sánchez está en un juego peligroso. Si Cerdán y Ábalos hablan, él está muerto. Si Sánchez convoca elecciones, Cerdán y Ábalos están muertos, porque Sánchez no las va a ganar. Una moción de censura, una moción de confianza, todo lo mismo. Es una encrucijada que no tiene solución. Porque a estas alturas alguien se cree que Sánchez no sabía nada. Y si lo sabía, mintió. Y está claro que ante ese fuego la solución es compleja. Además se suma que Cerdán parece que tampoco ha presentado hoy, que saben que tenía la opción telemática de presentar la baja en el Congreso. Ahora dicen que será el lunes. Y algunos empiezan a ver que quizá Cerdán no la vaya a presentar. Si se disuelve el Congreso, no hace falta que la presente, porque obviamente no estará en la comisión permanente y quedará fuera de circulación. A todo eso se suma, como decíamos ayer y antes de ayer, que lo divertido era que se bunkerizara Sánchez, porque eso haría danzar a más gente. Ya empiezan a hablarse de Marlaska, hazte oír a denunciado a Armengol. Vamos, esto no va de Sánchez, esto va de la corrupción en el PSOE, de una organización criminal paralela al gobierno del PSOE. Y nosotros insistimos que no hay que olvidar a la prensa prostituida, aquella que hoy ha hecho especiales, que están sumamente nerviosos, aquellos que podemos empezar a citar nombres, aunque muchos de ustedes ya los conocen, que está claro que apuestan por el presidente y que saben que sin el presidente van a tener problemas. Hay los tontos, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, los Évole, Barceló, toda esta gente que nunca ha sido muy espabilada. Ya ven, la vida de algunos siempre ha sido así. Los que funcionan por dinero, el caso más claro es Farreras, que, pequeño consejo al próximo gobierno que entre, que lo fulminen, porque mercenarios no valen la pena. Y obviamente los peligrosos, donde comanda la señora Chincha Orrondo, que saben, como ya ha explicado el presidente de Televisión Española, en ese afán de defender a los suyos, que una televisión basura como Televisión Española no debería existir. Hoy también han aparecido pintadas en la casa de Ábalos el victimismo, que le gusta hacer mucho a esta gente. No sabemos si piensan que con eso se va a girar. Sí que es cierto que hablando con socialistas estas últimas horas, sí que es cierto que ellos siguen creyéndose a Sánchez. Es bastante alucinante. Y el argumento fundamental que tienen es, escuchen bien, hombre, va a venir la ultraderecha y va a venir los del PP, que son peores que ellos, como justificando el robo, los atracos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, es lo que tiene este país, nadie lo niegue. Jugar a las pintadas parece otro truco de esos sacados del armario por parte del PSOE para intentar salvarse. Y es curioso porque miren que hemos criticado en las últimas horas, los últimos programas, al Partido Popular por no presentar la moción de censura,
es claro que la cuestión de confianza, le llamamos ayer moción, pero es cuestión de confianza, no la va a presentar el gobierno, no tendría sentido porque retrataría a todos los socios, pero hay una medida que ha tomado en las últimas horas el Partido Popular off the record que nos parece muy interesante. Sabrán que desde Junts han dicho que, oye, si quiere algo el Partido Popular que nos llamen. Se ha deslizado entre líneas también que el PNV algo así habría dicho. Y el PP ha dicho que ellos no van a llamar a nadie. Pues hacen bien. Recuerden que aquí hemos dicho que la principal, que el operativo era no solo cargarse a Sánchez, sino era cargarse a Sánchez y cargarse a los socios de Sánchez. Porque uno se puede dejar engañar, que Sánchez es lo que sea, un psicópata, lo que quieran, un enfermo, cosa que de duda, no un líder, y también lo decimos aquí, no es el líder de esta organización criminal, no es Sánchez, no se equivoquen, Sánchez es un instrumento. La organización criminal en el PSOE, y aparecen, como decíamos, nombres como Bono, Pepiño Blanco, Zapatero. Es una organización bastante más compleja que Sánchez no puede comandar. Sánchez era el chulito que aparece en las discotecas y se pone a invitar a todo el mundo a tomar algo. Y luego resulta que lo tienen que invitar, porque él no es nadie. Aparenta, pero no lo es. Pero sí que es cierto que todos aquellos que han estado apoyando al partido del gobierno, pues deberán dar explicaciones, porque una cosa es ser ignorante y otra que creamos que son tontos. Nadie se cree a estas alturas la historia de Sánchez. ¿Por qué se lo han de creer los partidos que le apoyan? La verdad, que tampoco parece creíble. Y decíamos que hoy, pues es importante estar aquí, porque al final hay una cosa que nunca vamos a negar. Y es que para llegar a la situación actual, pues ha habido que trabajar mucho. Ha habido diversos intentos, siempre se han encontrado con ese frontón, digamos, de los medios prostituidos que han servido para afianzar el gobierno, más los partidos de apoyo al gobierno, y realmente se han quemado muchas naves en todos estos años, porque la situación es cada vez más insostenible. Y está claro que esto no es fruto de un día, esto no es que un día alguien se levante y diga esto no puede ser, no. Esto es la continuidad de una serie de situaciones que ha acabado explotando en las manos del presidente. Recuerden que el presidente se fue ayer a la finca de Quintos de Mora y hoy, sorpresivamente, porque en principio iba a pasar todo el fin de semana, ha vuelto alrededor de las 7 y pico a la Moncloa, al búnker de la Moncloa. Ya ha vuelto y algunos medios con información muy concreta, saben que a veces nos gusta citar a los medios, no tenemos por qué, lo hemos dicho en más de una ocasión, nosotros nunca ha sido nuestra intención ponernos medallas y menos en un momento como este. Cada uno que explique lo que quiera explicar. Y aquí no nos parece mal comentar que algunos medios indican que las dudas existentes dentro de la organización y dentro del partido son innumerables sobre la continuidad del presidente Sánchez. Y el argumento fundamental, lo explicamos anoche. Sánchez está ahora mismo prisionero de cualquier decisión. Y fíjense además que tiene, llámele si quieren, un chantaje emocional de Santos Cerdán, que prometió que el viernes presentaría su baja de diputado, no lo hizo el viernes, pudo hacerlo presencialmente y telemáticamente, no lo ha hecho hoy, pudo hacerlo telemáticamente hasta las 6, mañana no es día hábil para hacerlo, y dicen que la va a presentar el lunes. Aquí la clave de esta situación es esa reunión que hubo entre Santos Cerdán y el presidente Sánchez.
Y nosotros les explicamos ayer por dónde fueron, por dónde fue esa conversación. Y esa conversación parte de que hay dos personajes que conocen perfectamente la organización criminal paralela que funciona al lado del gobierno y que forman parte de la misma, Cerdán y el presidente Sánchez, y que el presidente exige la dimisión de Cerdán y negocian, como se hizo con Ábalos en su momento, que el presidente, llegado el momento, se ocupará de ellos, vía indulto, vía lo que fuera. Pero hay un problema, hay un matiz, que esa negociación está muy bien cuando la haces con Ábalos y te ves con fuerza para continuar de presidente del gobierno. Intentas minimizar los daños, y Ábalos se lo ha tragado en más de una ocasión. Como bien saben, ya ha tenido que ser Koldo, al que han dejado tirado, el que filtrar estas últimas informaciones. Aquello de Danzat, que habíamos dicho que era muy interesante con tanta gente implicada. Claro, esa situación, ahora mismo, pónganse en el lugar de Santos Cerdán, no parece viable. Porque la clave es muy fácil. ¿Va a aguantar Sánchez hasta el 2027 de presidente? Si Santos Cerdán se lo cree, pues hubiera presentado ya la renuncia de diputado, iría a declarar en los próximos días o sería detenido, pero confiaría en que el gobierno pues se aguantaría como en otras ocasiones. Si Santos Cerdán no se cree la fuerza de Sánchez, de momento no presenta la baja de diputado. Y ese elemento es fundamental, porque a día de hoy ni Cerdán ni Ábalos creen ya que Sánchez vaya a aguantar, incluso alguno dice 24 horas. Y pónganse en el lugar, y es lo, creemos, más intenso todavía que puede pasar. Y es lo siguiente. Ustedes imagínense situación, que efectivamente el presidente Sánchez regresa abatido, triste. Me han engañado 2 secretarios generales, la familia no va bien, estoy triste, desamparado, solo. ¿Qué decisión toma? Porque fíjense, si convoca elecciones, automáticamente Ábalos y Cerdán van a ver que las va a perder y van a cantar. Si decide retirarse, Santos y Ábalos van a cantar. Y además, por cierto, el presidente se queda sin aforamiento, con lo cual se imaginan el festival de cosas que puede aparecer. Si decide fugarse, bueno, Santos y Ábalos van a pringar, vamos a ser claros. Aquí no va a haber ninguna solución y el partido va a quedar exterminado. ¿Qué decisión tomarían ustedes? Hombre, no contemos que el señor Pedro Sánchez coge una pistola y se pega un tiro, vamos a ser claros. Pero, bueno, que a lo mejor sería algo que le puede haber pasado por la cabeza. Saben que los psicópatas tienen a veces algunos movimientos mentales que sorprenden. Sería, por cierto, reconocer, esto saben que pasó con los banqueros aquellos de lo de Ciudad del Vaticano, que ante la presión no la aguantaron. Pero claro, ha sido tan evidente la mentira de Sánchez las últimas horas que algunos no ven ahora mismo ningún tipo de salida. Y no tienen claro qué decisión va a tomar Sánchez, pero sí tienen claro que el partido no puede aguantar lo que hay ahora, porque si aguantan con Sánchez, desaparece el partido. Y aquí hay una variante muy interesante, y es que hay mucha gente que vive del Partido Socialista, lo mismo que viven del Partido Popular, lo mismo que viven de cualquier partido político. Mucha gente que no quiere unir su destino a un presidente fracasado. Si tuviera Sánchez responsabilidad, pues seguramente
hubiera dimitido hace un año, cuando salió lo de la mujer, lo dijimos aquí, si se acuerdan, y se hubiera ahorrado muchos problemas. Pero al final se ha convertido todo en un lío tan monumental que el gran problema de Sánchez es que no tiene ningún tipo de solución. Ni que viniera Iván Redondo, ni que alguien se imaginara algo. Hombre, que una tercera guerra mundial a lo mejor le podría salvar. Pero fuera de eso, y sería confiar demasiado en el mundo, pues el presidente Sánchez tiene un momento poco lúcido en cuanto a buscar soluciones imaginarias. Tiró, recuerden, con el tema del Eire, del tema de los vídeos de Villarejo, para intentar implicar al PP, sé que la prensa tiró aquello de Alicia Sánchez Camacho y todo eso, pero entre nosotros, que la gente tampoco es tan idiota. Y además del tema de Cerdán y el tema de Ábalos, pues comentábamos hace un par de días que el operativo, por llamarle de alguna manera, estaba encantadísimo con que Sánchez se hubiera bunkerizado. Es más, explicamos en el programa de ayer que era el elemento básico que se consideraba, porque si Sánchez se iba a elecciones, como algunos creían, incluso algunos dijeron de que había pensado, valorado dejar la Secretaría General, y decíamos nosotros, eso no, porque si deja la Secretaría General o deja lo que sea, volvemos a la reflexión de ayer. Santos y Ábalos cantarían la Traviata. Porque lo que nos está demostrando Sánchez con estos movimientos es que obviamente no solo era conocedor, sino que era partícipe de todas estas actuaciones corruptas paralelas de los señores Santos y Ábalos. Fíjense que Koldo ya ni se habla, porque hay algo evidente, que los acuerdos, no sabemos si acertada o equivocadamente, eran con Ábalos, pero se dejaba tirada a cierta gente. Y Koldo, que sabía mucho de putería, por decirlo finamente, pues se dedicó a grabarlos a todos, para que en todo caso él tuviera un recorrido más sencillo. Y claro, la bunkerización implicaba, como explicamos, que vamos a abrir el abanico, porque no hay que centrarse solo en Sánchez, sino hay que centrarse en todo el Partido Socialista. ¿Y qué tenemos las próximas horas? Pues en alguna portada ya tenemos al señor Marlaska, algún chico de Marlaska, según dicen. Ya tenemos también esa demanda de Actoir contra Armengol por la mentira en el Senado. Va a tener recorrido. Ya tenemos que se habla de Bono, se habla de Pepiño Blanco, se habla de Illa. Demasiado, perdón la vulgaridad, demasiado cerdo para un solo San Martín. Y esa es la realidad a día de hoy. Que la mancha de corrupción, no se equivoquen, no es solo Sánchez, no es solo Ábalos, no es solo Santos. La corrupción es el Partido Socialista Obrero Español, que tiene una organización paralela desde hace más de 10 años dedicada a delinquir, dedicada a que algunos de sus personajes históricos, y no vamos a poner más nombres que los que están citados en el informe UCO, ya saben que nosotros en eso intentamos ser respetuosos, pero hay muchos más nombres. Y se imaginarán que se empiezan a brotar preguntas, por ejemplo, sobre Bono, con todas las propiedades que tiene, con eso regalar, recuerden, a su hija menor de edad, un ático de más de 1 millón de euros. Todas esas historias empiezan a aparecer. El Partido Socialista desaparecerá. Y miren, presidente, señor Pedro Sánchez,
se quería que sufriera, se creería que lo pasara mal y se quería que pasara la historia como el personaje que ha llevado a desaparecer al PSOE. Y eso es una cruz que, perdone, ni su suegro desde la tumba va a poder levantar. Uno empieza la política jugando a los chantajes con puterío, y cuando hablamos de puterío saben que hablamos de saunas, empieza jugando a eso y acaba quemado. Y hay mucha gente que le tiene ganas al señor Sánchez, pero hay gente que tiene la capacidad limitada, vamos a decirlo así, para poder actuar. Pero hay otra gente, presidente, que no se va con hostias. Y comentamos en su momento que había situaciones que hicieron cambiar algunas estrategias. Por cierto, una que explicamos en muchas ocasiones fue el tema de la Dana de Valencia, donde se consideró que el hecho de asesinar a ciudadanos por interés político sobrepasaba cualquier límite de un Estado de Derecho. Y a partir de ahí, pues empieza a sumar movimientos extraños que han llevado a que la situación no pueda ser ya más controlable. Eso es algo importante que el presidente parece que ignora. Y se abre la perspectiva, obviamente, a todo el Partido Socialista. Y desde aquí siempre hemos insistido en que hay que abrirla todavía más. Que esto ya no va de una forma de explicar a la sociedad que había un partido con una organización corrupta que se dedicaba a forrarse. No, que esa organización corrupta no eran solo los políticos, sino eran también muchos comunicadores, muchos medios de prensa. Gente que no debería pasar como en Cataluña, que se forraron con el independentismo y siguen viviendo de eso. Y vamos a ver si se puede recuperar para fulminar a alguno de ellos. Pero que es cierto que en el caso de España también han vivido del tema. Por cierto, curiosamente, muchos catalanes, Àngels. Pero en esto hay que ser ágil y rápido. Hoy se ha recordado esos manifiestos que habían contra el fango, no sé qué, no sé cuánto, todos los firmantes que deberían ser expulsados de cualquier profesión periodística y que se han dedicado a propagar mierda y mentiras, al acoso, al insulto, a aquellos que, miren, que hemos intentado explicar historias con más o menos acierto, pero siempre con conocimiento y con esfuerzo. Esa prensa prostituida debe ser tratada sin piedad. Y aquí hay un elemento también muy importante, que nosotros insistimos. Igual que en ese operativo se ha dicho, se ha comentado, se ha confirmado que era un tema personal donde había que fulminar fundamentalmente al presidente Sánchez, algunos hemos apostado porque se incluya también a toda esta prensa prostituida con la que hay que ir sin ningún tipo de limitación. Y lo hemos dicho, los tontos, pues que se dediquen a otra cosa. Porque al final son tontos. ¿Y qué quieren que les hagamos? Los mercenarios, que sepan que fue su último trabajo. Y los delincuentes, que sean perseguidos hasta que acaben en la cárcel. Y alguno se va a sorprender, porque si esto se hace de la misma forma eficaz que se ha hecho lo del presidente, pues va a traer más de una sorpresa y más de alguna grabación y audio donde alguno se va a quedar sorprendido. Esto, fíjense, y es una frase histórica de este programa, ¿saben de qué va? De que tras esto se va a reforzar la democracia. Sabemos que es una frase
que mucha gente siempre nos ha dicho que no puede ser, no sé qué, que esto es el hundimiento. Sí, se ha tenido que tirar mucho la cuerda hasta llegar a donde estamos. Y obviamente hay que rematarlo bien. Hay que rematarlo bien. No podemos equivocarnos en una situación como la actual. Porque si nos equivocamos, estaremos cometiendo el mismo error que en Cataluña, que parecía cerrado y al final está abierto. Y eso no puede ser. Cuando se cierran las cosas, se cierran. Cuando se cierra una boca, se cierra. Cuando se cierra o se quiere cerrar la democracia, se cierra a aquellos que quieren cerrarla. Y eso no se limita simplemente al presidente Sánchez, que como decimos, no deja de ser, perdón, un payaso dirigiendo un circo de peligrosos delincuentes. Un psicópata al mando de un ejército de profesionales de la prostitución. Y eso hay que extirparlo de la democracia. Y hay formas donde incluso intentan hacerse el victimismo. Esas pintadas que han aparecido hoy en el garaje de el señor Ábalos en Valencia, donde hablaban algo así como de Sánchez corrupto. Hombre, puede haber sido algún elemento aislado. La tensión nunca es controlable en todos los aspectos y puede ser también un ejercicio de victimismo para intentar vendernos un tipo de acoso, o vaya usted a saber, contra el señor Ábalos o el propio presidente Sánchez. Está claro que con los audios, la contundencia de los audios, pues no solo se está cayendo una forma de hacer política, también, por cierto, esa historia del feminismo que nos vendían. Han oído, supongo, las conversaciones sobre las putas que se van repartiendo, Ábalos y Koldo. Han oído sobre la señora Pardo de Vera, que su hermana, deberíamos pasar a diario esa bronca que tuvo en el programa aquel del señor Mejide. Recordarán cuando se decía que su hermana era una potencial delincuente, y ahora queda confirmadísimo con los audios, donde aparece ella incluso. ¿Dónde se va a esconder esa gente? ¿Qué va a decir? ¿Que es toda una conspiración de la ultraderecha contra gente honrada? ¿Contra gente de principios? ¿Qué principios? ¿Los de repartirse putas para follar los fines de semana con dinero público? Es que no tienen dónde poder esconderse. Y miren que hemos criticado estos días y alabábamos el otro día al partido de Vox cuando decía que había que presentar la moción de censura, y criticábamos obviamente al PP por no hacerlo. Pero en estos movimientos así rápidos, pues también hay que decir hoy que una de las informaciones que está saliendo en las últimas horas es que de fuentes del PP se indica que en caso de hacer moción de censura, que les llamen ellos. Y nos parece muy correcto, lo vamos a decir así. Nosotros hemos apostado por la moción de censura, recordarán, hace muchos días, cuando nadie hablaba de este tema, cuando todos daban por supuesto que el PNV no iba a apoyarla, Junts no iba a apoyarla, y nosotros decíamos, es el camino porque se quiere humillar a Sánchez y se va a trabajar para que llegue el momento en que se le ponga en duda en todos sus socios. Fíjese que casualmente ha sucedido así. Y hay dos formas, digamos, de humillar a los socios. Una es presentar la moción de censura y hacerlos retratar, y otra, que miren, que también está bien planteada, es esperar que sean ellos los que digan que la van a apoyar. Porque ha deslizado algún partido que esperaban la llamada del PP, y el PP ha dicho que ellos no van a llamar a nadie. Pues claro que no. Nos parece genial. ¿Qué cojones van a tener que llamar ellos a nadie? Lo que hay que hacer es que se humillen ellos. El chulito este de Turull, no sé si lo han visto, el de Junts, este payaso que, por cierto, en su localidad de nacimiento, si vas, lo conocen bien porque era el tontito del pueblo,
ahora es líder del Partido Independentista. Algunos tienen traumas infantiles que jamás han superado. De Puigdemont ya no le decimos sus movimientos con clubs nocturnos como el de Ábalos, en fin. Pero eso es otra historia. Pero es cierto que este tipo de gente debe ser humillada. Sabemos que eso en política a veces suena mal. Y en temas, y lo vamos a decir con una palabra que a lo mejor a alguno les sorprende, cuando juegas en temas, vamos a decir la palabra de inteligencia, jugar a humillar siempre puede ser un error. Porque cuando alguien se humilla, pues acaba sacando lo peor de sí mismo. Pero oiga, hay situaciones donde qué menos o qué más divertido que ver a personas nocivas para la democracia, personas que han trabajado contra el Estado de Derecho, personas que pueden tener sus ideas políticas, que se pueden respetar todas, como hemos dicho en alguna ocasión, jugando a maltratar la democracia y jugando a pensar que ellos eran la referencia en el mundo. Y ellos al final, unos y otros, unos pagando las putas, chorrando dinero, y otros apoyando a los que pagan las putas. Bueno, en fin, algunos de los que los apoyan también las pagan, pero esto ya es otra historia, que sabe muy bien aquí, por cierto, la gente de Junts, que les vamos a explicar. Bueno, el PNV tampoco se piensen que van a casa y cenan con su mujer. Pero esas cosas ya saben que a nosotros nunca nos han interesado. Más faltaría. Porque el momento divertido estos días, todos ustedes, los que nos siguen hace 5 años, debemos disfrutarlo. Porque ya hay algo que nos gustaría explicar para acabar este programa de sábado a domingo, que creo que muchos van a entender. Vienen días complicados, vienen días donde la calma y la tranquilidad van a ser necesarios. Pero oiga, volvemos a lo de siempre, pónganse en el lugar. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ser Santos Cerdán, que te han pillado con todas las grabaciones diciendo que robas dinero? Ábalos, que me he dicho que era prácticamente virgen, que se encuentra repartiendo putas con Koldo. Sánchez mintiendo alegremente. O ser gente que eso lo veíamos, lo explicábamos, lo analizábamos desde hace tiempo. Al final, miren, lo más difícil en la vida, no solo en la democracia, es poderte levantar e ir a dormir con la tranquilidad del trabajo bien hecho. Y les aseguro que Sánchez duerme muy mal los últimos días. Y oiga, y eso algunos, como decía aquel personaje histórico, nos llena de satisfacción. Porque al final, el trabajo bien hecho tiene recompensa. Y esto, insistimos, va a reforzar la democracia. Que van a venir días duros, que Sánchez puede enroncarse todavía más en el búnker las próximas horas. Pues no hablaremos ya solo de Marlaska, no hablaremos solo de Armengol. A lo mejor habrá que volver a mover a Bono, a ella. Oiga, a Felipe no, porque, seamos sinceros, si moviéramos a Felipe, Sánchez estaría hasta contento. Pero Zapatero puede ser muy divertido. Y hemos dicho en más de una ocasión que hay una pugna interesante en quién sería el primer presidente de este país que acabara en la cárcel. Porque, como hemos explicado hace meses, las democracias se consolidan cuando un antiguo presidente, acaba en la cárcel. Y España todavía no había visto eso. Y España va a ver eso. Y eso va a servir para reforzar la democracia. Y aunque vengan tiempos duros, al menos la gente crea que vale la pena trabajar por este país. Mañana domingo, ya desde Barcelona, nos hacen mover muchísimo. Pero bueno, ya saben que nos gustan estas historias y estos días, bueno, estamos disfrutando un poquito. No podemos tirar todavía mucho del whisky, que luego nos va a sentar mal. Pero
seguimos con las novedades y ojo a la noche de hoy, ojo al día de domingo, que este junio está siendo muy cargado. Nos vamos a emplazar a mañana ante las aportaciones, como siempre. Recuerden que el 15 de julio aproximadamente comenzaremos la sexta temporada. Recuerden que el martes estamos en Madrid. Ya dijimos ayer que el 25 de octubre en Murcia, para quien no nos escuchara. En septiembre a lo mejor volvemos a Bilbao, tenemos que acabar de mirarlo. Pamplona también vamos a volver a estar. Porque al final, si hay algo que nos queda claro tras 5 años, es que nosotros sí que podemos decir con orgullo que hemos hecho bien nuestro trabajo. Y eso al final, oiga, pues tenemos nuestro corazoncito, no lo vamos a negar, aunque sea pequeñito a veces. Y nos gusta disfrutar de las cosas. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.